Primera de Corintios, capítulo 14, hasta el verso 26. Dice textualmente la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta, la citara, o si le dieren destinación de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaríais al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pues qué, pues, oraré en el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para la edificación. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos, y el tema que quiero compartirles en esta ocasión tiene que ver con el orden del culto pentecostal. El orden del culto pentecostal. Estamos celebrando una convención cuyo eslogan es: la iglesia de hoy con los principios del ayer. Entonces, es interesante recordar que esta iglesia tiene una historia desde su principio hasta su final, y que estamos aquí como parte de esa historia de la iglesia. Como se pudieron dar cuenta los que leyeron cuidadosamente este capítulo 14 del apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios, yo pienso, sin lugar a equivocarme, que el apóstol San Pablo está hablando del orden del culto, es decir, cómo se debe desarrollar el verdadero culto pentecostal. El culto es el centro de vida para todos nosotros los cristianos bíblicos. En el culto es donde nosotros venimos para fortalecer la fe, para avivar la fe, para recibir las fuerzas, para apropiarnos de las promesas, para ser fortalecidos y ser iluminados. Gracias a Dios por los cultos, gracias a Dios por los lugares donde nos podemos reunir, y gracias a Dios por los ministros. Gracias a Dios porque nos permite tener un lugar donde celebrarle culto a nuestro Dios. Un culto entonces se constituye para nosotros en algo fundamental, vital. Lo hacemos con mucha frecuencia. En la semana 3, 4, 5 cultos, y lo hemos hecho por todos estos años, y yo creo que hasta aquí no nos hemos cansado. Por lo contrario, ya nos hacen falta los cultos, porque es parte de nuestra vida, es el alimento, es el momento de encontrarnos frente a frente con nuestros hermanos, fomentar la comunión y, como ya dije, fortalecernos en la palabra de Dios. Entonces, qué importante, ¿verdad?, resulta la celebración del culto. Pero hay algo a lo cual me quiero referir, y es que el desarrollo del culto debe de ser bien equilibrado, donde
todos los componentes necesarios para el culto encuentren, verdad, un lugar, un espacio, y que los cultos no tengan, diría yo, desequilibrios en cuanto a su contenido de lo que debe ser un culto. Yo creo que el apóstol San Pablo, cuando estaba escribiendo a los corintios, lo estaba haciendo por los desórdenes que se estaban viendo al interior de las congregaciones en la iglesia de Corinto. Los corintios, ¿verdad?, tuvieron muchos excesos, o digamos exageraciones, que en su momento tuvieron que ser de alguna manera replanteadas por el apóstol Pablo, porque se estaban saliendo del orden, de lo normal, y estaban yéndose a unos extremos que ponían en riesgo el verdadero propósito de la reunión o del culto. Los corintios tuvieron muchos desaciertos en lo moral. Se dice de ellos que hubieron actos pecaminosos que ni aun siquiera por fuera de los corintios se oían o se daban. En el aspecto moral tuvieron y dieron lugar a muchos pecados vergonzosos. En la celebración de la Eucaristía o de la Santa Cena también se nota el desorden, como ellos no sabían, ¿verdad?, administrar estos emblemas del pan y del vino, y los convertían, según la historia de Corintio, en algo egoísta, donde cada uno comía su cena y celebraba a su manera, pero no lo hacían para la edificación. Así que también tenían desórdenes en la celebración de la Santa Cena, y también en el ejercicio de los dones. En el ejercicio de los dones también los corintios tenían problemas, pues ellos se habían inclinado por la práctica de algunos dones más que de otros, y estaban desde luego desequilibrando el culto, la reunión. Y por eso Pablo siempre estuvo pendiente de enseñarles para que se mantuvieran en lo que había sido y lo que él les había enseñado, y no se salieran del orden. Es que hay la tendencia a abandonarlos el principio, a salirnos del orden, y ahí es donde las cosas no funcionan igual, porque el culto, por lo menos yo entiendo, no está diseñado por el hombre. No, el orden del culto, yo pienso, está establecido y está definido por el mismo Dios, porque los ingredientes para celebrar un culto no pueden concebirlos la mente humana, sino que se basa en una inspiración divina, porque Dios es el que produce el querer y el hacer. Amén. Y este culto se celebra es para engrandecer la presencia de Dios, y se necesita que sea Dios mismo quien esté inspirando cada acto y cada momento para que la iglesia reciba la edificación. Alabado sea el nombre de Jesús. El ejercicio de los dones es bien importante. A Israel Dios le dio algo que no le dio a ninguna otra nación. La Biblia dice que de Israel era la adopción, de Israel era la gloria, de Israel era la promulgación del culto, de Israel eran las promesas, de Israel eran los pactos
pactos o las alianzas, porque Dios se las dio en exclusividad a su pueblo Israel. Y yo creo que la iglesia, igual Dios le ha dado también la promulgación del culto, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Él. Y Dios no está en todo lugar, por lo menos su presencia no está, sino donde hay dos o tres que en su nombre estén, allí está Él. Hacer culto a Dios parece cosa fácil, pero no es tan fácil. Quien hace culto a Dios debe conocer el orden del culto, debe saber celebrar el culto, debe saber orientar el culto, para que nadie se quede sin recibir lo que debe recibir, porque venimos es a suplir una necesidad que se nos suple es a través del ejercicio del culto y del ejercicio de los dones. Así que no es tan fácil celebrar culto. Por eso Pablo le dedica todo este capítulo entonces. Y yo estoy hablando aquí del orden del culto pentecostal. Alabado el nombre de Jesús. El culto pentecostal, el culto, insisto, tiene que tener un orden, y es que lo tiene según la palabra de Dios. Aleluya. Y como insistí ahora, es muy importante. Es tan importante que dice la Biblia que si estamos celebrando un culto, pero no lo estamos celebrando como deberíamos de celebrarlo, la gente que entra se irá sin entender, sin saber y menos sin recibir su bendición, porque el culto no estaba debidamente equilibrado, bien dirigido. Como también dice que si lo hacemos en el debido orden, cuando la gente viene al culto, entonces ellos se postrarán y adorarán y confesarán que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Sí se fijó en eso? Mire lo que dice 1 Corintios 14. Si pues la iglesia se reúne, pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios y declararán que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fijémonos la importancia de un culto bien hecho, o el daño que se le hace a la gente por un culto no bien hecho. Yo diría que un culto bien hecho es un culto en el que los dones son ejercitados en su ampliamente. Cada uno de los que participan. Qué importante. Porque es que yo creo, hermanos, que nosotros debemos replantearnos muchas cosas. Porque lo que yo leo en la Biblia es que cada uno debe ministrar a otros, pero según el don que haya recibido. Tenemos que admitir que nosotros como cuerpo, digamos, directivo de la iglesia,
De pronto no nos hemos dado mucho a la tarea de profundizar en el significado de los dones y tampoco hemos enseñado a las comunidades cómo deben ministrar o ejercitar sus dones. Pero del ejercicio de los dones es que, verdad, depende que las gentes glorifiquen a Dios y manifiesten: Dios sí está en este pueblo, Dios sí está en esta iglesia, Dios sí confirma lo que ellos dicen. Amén. Y entonces eso es bien interesante, hermanos, que nosotros mostremos interés, porque yo creo que donde se nos permite, según la Biblia, administrar de una manera responsable y oportuna los dones espirituales, es cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Porque Pablo insistía mucho que había cuando los hermanos se reunían. ¿Para qué era que se reunían? Y él enfatizaba mucho eso. Y el énfasis de este mensaje, yo lo quiero centrar más que todo en el verso 26 de Corintios 14. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Hermano, nosotros nos reunimos es para edificar. Nosotros nos reunimos es para consolidar la iglesia. Amén. Y mire, lo primero a lo cual se refiere Pablo es a la alabanza. Vamos a ir entrando en detalle de esto. La alabanza. Óigame, qué grande responsabilidad, ¿verdad?, tienen los alabacionistas o sencillamente los que ayudan en la alabanza. Parecería que es algo tan sencillo, porque a veces hasta se tiene dudas si los talentos musicales son eso, talentos o habilidades, o si son dones. Parece que no hay mucho acuerdo en eso. Algunos dicen son habilidades, son talentos, pero yo pienso, si son habilidades, si son talentos, gloria a Dios por ellos. Pero los que lo tienen deben, verdad, como decía el predicador esta mañana, saber, y discúlpenme los hermanos músicos, porque voy con ustedes, pero deben saber, y yo sé que eso es un proceso. Y si no tenemos los músicos que deberíamos tener, yo me atrevería a decir, la culpa no es de ellos. La culpa tal vez es de nosotros los pastores o los líderes, que no les estamos enseñando a ellos cuál es, verdad, su responsabilidad, y que están allí no solamente para exhibir unos talentos o unas habilidades, sino para ministrar y para celebrar la presencia de Dios en su pueblo. ¿Sabe? Yo pienso que si Dios, verdad, lo que quisiera es buenos músicos, en la iglesia estarían los mejores músicos. Pero Dios no quiere los mejores músicos. De hecho, los nuestros no son los mejores,
porque no necesitamos aquí los mejores. Los mejores administran en otros lados, pero aquí administran los que entienden que la alabanza es un elemento que promueve en el culto la exaltación, la adoración y la glorificación de Cristo en la iglesia. La alabanza, los salmos. Por eso, hermanos, la iglesia existe para celebrar la presencia de Dios. Y gracias a Dios por los músicos que tenemos. Debemos rodearlos. Y yo me alegro por las políticas del consistorio últimamente, en que, verdad, vamos a darle una mayor atención a nuestros músicos. Vamos a abrirle unos espacios. Vamos a enseñarles, vamos a rodearlos, vamos a apoyarlos, porque los necesitamos, ¿verdad? Son importantes en nuestro medio, nos ayudan a la celebración del culto. Por lo general, los pastores no somos cantores. Yo soy pésimo cantando, pero doy gracias a Dios por el grupo de alabanza de la iglesia El Troncal, porque de veras me inspiran, y ellos saben cómo también los regaño, porque a veces también me dañan el culto. Aleluya. Pero son más las veces que me ayudan a hacerlo que las veces que me lo dañan. Pero que hay veces que me lo dañan. Una alabanza no bien dirigida es una alabanza que perturba el oído y perturba la presencia de Dios. Una alabanza bien dirigida es una alabanza que exalta el nombre de Jesús. Es grande la responsabilidad, porque lo primero que debe de haber en la iglesia es alabanza. Salmos, salmos, salmos. Comiencen los cultos con avivamiento. Comiencen los cultos con gozo, dice Pablo. Comiencen los cultos con regocijo. Ustedes son hombres salvos. Ustedes son hombres libertados. Ustedes son hombres privilegiados. Ustedes son hombres lavados con la sangre de Cristo. Ustedes son hombres llenos del Espíritu Santo. Comiencen celebrando. Comiencen alabando. Comiencen exaltando a Jesús. La Biblia está llena de esas amonestaciones. Venid, entremos por las puertas con caras largas, llenos de problemas. No, venid, entremos por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios, ¿con qué? Con regocijo, con alegría, con gozo. Aleluya. Hermano pastor, dedíquele tiempo a los hermanos que le ayudan en la alabanza. Ayúdelos. Los necesitamos, hermanos. Qué bendición por ustedes en la iglesia. Ahora es que vamos a valorarles más. Ahora es que vamos a darles más espacio. Los necesitamos. Dios tiene que seguirse moviendo en la iglesia, y la alegría es propia de los cristianos, porque el gozo del cristiano es Cristo. Alabarle. El Salmo 150, ahí habla de todos los instrumentos que hasta entonces habían. Yo creo que ahora hay otros más, y todos están y deben de estar para alabar el nombre del Señor. La alabanza, alabanza, la alabanza. ¡Aleluya! Yo diría que esa es una parte importante del culto. Un culto donde no hay alabanza, algo le falta. Amén. Así que yo les animo a los hermanos músicos para que den gracias a Dios
por esa oportunidad que ustedes tienen de ministrar en sus iglesias algo tan importante como es la música. Tengan mucha conciencia de lo que hacen y verdad, háganlo para la gloria de Dios. Pero otro ingrediente importante, ¿sabe cuál es? Pablo también dice entonces, tiene salmos, tiene doctrina. Estamos hablando del culto pentecostal. Ojo con esto, hermanos. Doctrina. El culto pentecostal debe siempre tener muy en cuenta la doctrina. Hermano, hoy más que nunca, diría yo, es importante resaltar la doctrina de la iglesia. Hoy, cuando todos nos estamos pareciendo, porque parece que los poderes del infierno estuvieran direccionando las cosas a que todos somos lo mismo. Y muchos hermanos se confunden y casi no alcanzan a hacer la diferencia. Hoy encontramos mucho evangelio secularizado. Hoy encontramos demasiado evangelio facilista. Hoy encontramos demasiado evangelio pervertido. Aunque el evangelio no puede pervertirse, pero hay quienes tratan de pervertir el verdadero evangelio. Ojo, pastores, humildemente y sencillamente les digo, es el tiempo de levantar y exaltar las doctrinas de la fe apostólica. El principio de esta iglesia tiene que seguir siendo inamovible. Dios es único. Dios no es solamente uno. Dios es único. Y esa bandera de la unicidad hay que seguirla levantando en alto. Dios es uno y uno es su nombre. Que no nos confundan con dualistas, que no nos confundan con trinitarios, con todo respeto, que no nos confundan con otras denominaciones. Esta iglesia tiene que seguir siendo la esposa mía, la paloma mía. Así dijo él, esposa mía, paloma mía. La doctrina es importante, hermanos. La doctrina, ustedes saben todo lo que tiene que ver. La doctrina de la santidad. Amén. Sin confundir la santidad. Sin confundir la santidad. Con todo respeto lo digo. Porque se están confundiendo los principios de la iglesia con los principios bíblicos. Y una cosa fueron los principios de la iglesia y otra cosa son los principios bíblicos. Y permítame decirle, y no se me asuste, en cuanto a los principios de la iglesia, yo me atrevería a decir que cometimos muchos errores. Cometimos muchos errores. Porque tal vez metimos a muchos cristianos en una camisa de fuerza y atamos cargas en ellos que ni ellos ni nosotros las han podido llevar. Tenemos que ser honestos para aceptar que también nos fuimos a otros extremos, porque enfatizamos algunas partes, es decir, una parte por el todo, y no se puede así, hermanos. No podemos decir que ser santos. En cuanto a las damas, con todo respeto,
Santo es una bata larga, una cabellera larga, y cosas como esas que yo diría adornan la doctrina, la adornan. Y gloria a Dios por las hermanas que se mantienen en esos principios, porque yo creo que son saludables. Amén. Si no son esenciales, amén, circunstanciales, pero nos ayudan, porque la verdad es que la Biblia sí habla que las mujeres deben de ataviarse con decoro. Pero no, eso no es una doctrina. Eso adorna la doctrina. Pero la doctrina es algo más de fondo. La santidad es enseñarle verdad a los hermanos, a que la palabra de Cristo se forme carácter en nuestra vida, y que no seamos cristianos de hipocresía, cristianos de apariencia, sino cristianos por la experiencia personal que cada uno ha tenido en su vida con su Dios. Yo diría que hay mucho cristianismo de apariencia y de hipocresía, y eso no es bueno. Es mejor mostrarnos como somos. ¡Aleluya! Aquí no estamos para agradar, con todo respeto, a los líderes, a los pastores, a los directivos distritales, al consistorio. Aquí estamos para agradar es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cristianismo, yo diría, es lo que cada uno practica en la soledad, en la intimidad, en la recámara, donde nadie lo ve, donde nadie lo conoce, pero él sabe que él pertenece a Dios y que Dios le pertenece a él. O con las apariencias. Algunos ministros, no estos que están aquí, pero otros ministros se vanaglorean de sus congregaciones y dice: ah, no, mi congregación yo sí le enseño, conmigo no van esas modas, yo sí les enseño que es ser cristianas. Y se vanaglorían y se han formado doctrinas de esto y conceptos personalistas, al punto de que, verdad, estamos como los corintios, atiborrados de muchos conceptos, de muchas opiniones, pero no estamos enseñando la sana doctrina, que es aquella palabra que cuando una mujer, cuando un hombre la recibe, no hay que estar tras de él, no hay que enseñarle que se ponga la bata larga, no hay que enseñarle que el cabello no se corta, no hay que enseñarle nada. Ella ya aprendió, porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Ese es el Evangelio. Homada, Shima Hawayo, Hasama Pasilla Mahawa. Dixtis Mahpasabade, Uba Samadisoy, Oya Hamadi Samada, Tuisima, Hosamadiso, Pamala, Disimaya, This is Maman, Disayaba, Hotisiman, Disikasa Mayo, Yama, Amahasuma, Yesaya. ¡Y Hasabayo! Yo soy Magwandi Samaye, Oyo Hamayo Siama Hawayes. El Evangelio no es una imposición. Aleluya. El Evangelio no es una imposición.
Las congregaciones no son centros de concentración espiritual. El Evangelio es una revelación. Y qué bueno tener cristianos que de veras están disfrutando la salvación, no por miedo ni por temor, sino porque les ha sido revelado del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio que yo predico. Para eso hay que predicar la doctrina. Y la doctrina es la palabra. Pero no el capricho del líder de turno. No el capricho del pastor de turno. Es la palabra. Pastores pasarán, líderes pasarán, consistorio pasará, pero mi palabra, dijo él, ahí permanecerá. La palabra forma el carácter. La palabra hace nuevas criaturas. La palabra nos hace andar en santidad. La palabra nos hace estar confiados. Enseñen la palabra. El apóstol Pablo decía: te encarezco delante de Dios. Timoteo, por favor, predica la palabra. Enseña la palabra. Enseña la palabra. Si la gente asimila la palabra, no tendrás que hacer tantos esfuerzos, ni tantas centellas, ni tantas sentencias, ni mandar tanta gente al infierno, porque la palabra hará los verdaderos cristianos como deben de ser. Mano, hay escasez. Yo diría, estamos en tiempo donde se están manejando muchos conceptos, muchas opiniones. No sé si está bien decir lo que voy a decir, pero siento decirlo. Oí que la iglesia UPC americana parece que se ha dividido. Bueno, ellos siempre han estado en ese problema, pero qué tristeza que se están dividiendo, pienso yo, no por cosas doctrinales, sino por costumbres. Porque hay quienes dicen, ver televisor es malo, y condenan al que tiene un televisor. Yo tampoco lo apoyo, pero tampoco lo condeno. Pero sí hay personas y movimientos que están haciendo doctrinas del televisor, como otros hacen doctrina de la falda larga, como otros hacen doctrina del cabello largo. Todo eso es bonito, es interesante, pero ojo a la doctrina, ojo a la doctrina, ojo a la doctrina. El evangelio no comienza de afuera hacia adentro. El evangelio comienza de adentro hacia afuera. Ese es el evangelio, el que nace no en las costumbres, no en los hábitos y en las normas y en los conceptos, sino el evangelio que nace en los corazones arrepentidos, porque ahí comienzan las verdaderas conversiones. Tenemos que estar preparados, hermanos. Aquí no estamos siguiendo líderes, y yo donde he estado siempre le he dicho a la iglesia, como dijera Pablo, me gusta eso, y nunca se me olvida a mí. Siempre les digo, hermanos, mire lo que Dios me ha dado, Dios me ha bendecido. Pero Pablo dijo, si aún un ángel, nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otras cosas, sea que anatema, sea maldito. No importa quién sea, pero el que me venga a mí con una doctrina
que me vaya a mover el piso de estos principios. Yo le digo, hermano, lo aprecio mucho, gloria a Dios por su ministerio, aprendí mucho de usted, pero hasta aquí nos trajo el río. Siga su camino, porque yo sigo mi camino es Cristo. Ustedes saben que yo conocí el Evangelio. A mí Dios no me sacó del prostíbulo, ni del licor, ni de la droga, porque era muy joven aún. Ustedes saben que mi experiencia con Dios viene de una sanidad divina, porque yo fui paralítico y desahuciado de los médicos, y me da sentimiento cada que regreso a esa realidad, porque allí es donde más admiro la grandeza de este Dios. Pero Dios usó un hombre, va a ser 40 años, para orar por mí. Y Dios me sanó. Ustedes han oído mi testimonio, que yo fui llevado a una iglesia cristiana por primera vez. Nunca había estado en un templo evangélico, y allí me llevaron porque me dijeron: Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el culto pentecostal. Y fui al culto pentecostal, y esa misma noche sentí como coger un cable con electricidad, que mis rodillas y mis tobillos pudieron con el tronco del cuerpo, y comencé a caminar y a glorificar el nombre de Jesús. Amén. A los días el pastor que Dios usó para orar por mí, fíjense, hermanos, mire, por eso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Ese pastor, lo lamento, era un gran ministro, pero cayó en un pecado. Y yo era presidente de la juventud en la iglesia, y él vino para decirme: Orbey, lo necesito. ¿Qué necesita de mí, hermano? Lo que pueda ayudarle. Él dijo: hermano Orbey, la iglesia me ha destituido, ella sabe, y yo soy pastor, decía él, y recibí mis dones de Dios, no me los dio la iglesia, decía él, y yo voy a seguir siendo pastor. Necesito que usted me ayude aquí en esta iglesia, porque a usted aquí lo aprecian y lo valoran, porque yo quiero seguir pastoreando. En otras palabras, me dijo: ayúdeme a una división. Yo le dije: no, pastor, no, de ninguna manera. Usted me enseñó a ser fiel a Dios y a ser fiel a mi iglesia. Esta es como mi esposa hoy en día. Hice un pacto delante de Dios y jamás retrocederé de esta verdad. Aquí moriré, pentecostal miré al sepulcro. Oye, mamá, dice mamá, yo, y sama la bahaya yo. ¿Sabe qué me dijo él? Me dijo, me citó la Biblia: con razón dice la Biblia, creíos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Usted es un desagradecido. Cuando yo lo conocí a usted, usted era un paralítico, desahuciado de los médicos. Y eso es cierto. Pero bendito sea Dios, que lo que yo recibí no me lo dio usted. ¿Sabe? Yo le dije: mire, si lo que yo recibí
usted me lo hubiera dado, ya volvería a quedar paralítico, porque así es el hombre. Pero esto no vino de usted, pastor, con todo respeto. Esto vino de los cielos. Y ese es el concepto que yo manejo. Gloria a Dios por los ministros que me han enseñado. Y aquí hay cualquier cantidad de ellos. Los admiro y los respeto. Amén. Pero yo sé que ellos como yo somos seres humanos falibles. Pero algo la Biblia nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sigue a Cristo. Enseñe la palabra. Hermanos, prediquen la palabra. No prediquen conceptos, no prediquen opiniones, no prediquen argumentos, no prediquen ideas caprichosas, no prediquen principios que pueden ser relativos o cambiantes. Pero prediquen la palabra, edifiquen esta iglesia sobre la solidez de la palabra. Y esta iglesia no la va a mover de ahí nada ni nadie. Qué linda esta iglesia. Hermosa esta iglesia. Aleluya. Voy terminando porque estoy muy emocionado. Esto va para largo, pero viene otro culto ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra. Esto sí que me fascina. Culto pentecostal. Voy a resumir porque no alcanzo a terminar. Culto pentecostal tiene alabanza, tiene doctrina o enseñanza, pero enseñanza, no chistes, no cuentos, no tonterías. Palabra, palabra, palabra. Sí, Señor. Los profetas se volvieron vanos y falsos. Y ya estaban hablando era de sueños y de revelaciones y de visiones. Y el profeta les dijo: bueno, al que le venga sueño, hable del sueño. Y al que le vengan visiones, hable de las visiones. Pero al que le venga la palabra, predique la palabra, porque no tiene nada que ver la paja con el trigo. Los sueños, sueños son. Las visiones, visiones son. La paja, paja es. Pero la palabra, palabra de Dios es. ¿Y sabe qué? Aprenda a discernir cuando le están predicando la palabra y recíbala. Y aprende a discernir cuando le están hablando de fanatismos, de argumentos, discúlpeme la expresión. Y diga: no, hermano, con todo respeto, yo le respeto su creencia, pero tenga cuidado de estar en la palabra. Por último, culto pentecostal tiene que tener lenguas. Culto pentecostal que se respete, tienen que haber lenguas. ¿No están muy seguros de eso? Culto pentecostal que se respete, alguien tiene que hablar en lenguas. Hable ahí
Aleluya. Gloria a Dios. Escúcheme esto, miren. Por esta iglesia, escúcheme esto, hermanos. Por esta iglesia han pasado respetables ministros. Y yo he sido un analítico. He sido analítico. Y hubo un ministro, escúcheme lo que le digo. Hubo un ministro de mucho renombre entre nosotros, como excelente maestro y predicador. Ya murió. Pero a mí siempre me llamó la atención que yo nunca le oí hablar en lenguas. Nunca le oí hablar en lenguas. Y yo creo, oh aleluya, que si alguno debe hablar en lenguas cuando está ministrando delante de Dios, es el ministro de Dios. Porque las lenguas son demostración. Escúcheme, hermano. Oh, ya, Wasima, Hosukara, Hamamahasi. Escúcheme, hermano. Las lenguas. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses: el evangelio que llevé a vosotros, o que llegó a vosotros, no fue solamente en palabras, sino en demostración del Espíritu Santo en nosotros. Todo ministro debe tener demostración del Espíritu Santo en la vida de él. ¿Sabe una cosa? Oiga bien. Cuando yo entrevisto para ordenación en el consistorio, hermanos obreros, pastores que están próximos a ser ministros ordenados, cuando yo entrevisto para ordenación en el ministerio, siempre hago dos preguntas. Para mí me parecen importantes. Pues no que por eso no lo ordeno, porque yo no soy el consistorio, pero me dejan dudas o me dejan satisfechos las respuestas. ¿Y sabe qué preguntas hago yo? Yo le hago dos preguntas al candidato a ordenación. Le digo: ¿usted predicando alguna vez ha hablado en lenguas? Algunos han sido muy honestos y me han dicho no. Está bien. Y luego le pregunto: ¿usted alguna vez ha echado fuera un demonio? Algunos me dicen no. Pero gracias a Dios que son más los que me dicen, porque al fin y al cabo son pentecostales. Son más los que me dicen sí, pastor. No muy frecuente, pero de pronto me viene una inspiración y yo comienzo a hablar en lenguas. Oh, hay demostración. Dios testificó juntamente con ellos, con señales, con prodigios y con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es que el que convence al auditorio no es el ministro, no es la oratoria, no es la homilética, no es la teología. Y gloria a Dios por los que saben teología. Pero lo que convence al pecador, insisto, no es la homilética ni la teología. Lo que convence al pecador es el poder del Espíritu Santo. Lo que salva, lo que sana, es el poder del Espíritu Santo. ¡Alábale, alábale, alábale! Llénese ahora del Espíritu Santo. Llénese, 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 llénese. Isa hamaha disai, isa mabaha, disa hamaha yase.
Recíbalo, 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 recíbalo. Estoy ministrando, estoy ministrando. Reciba el Espíritu Santo. Recíbalo, recíbalo. Allá, recíbalo, recíbalo, recíbalo. Ahí, recíbalo. Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. Adórale, 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 adórale. Estoy ministrando, estoy ministrando, estoy ministrando, estoy ministrando. Recíbalo, 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 recíbalo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Recíbalo, recíbalo, recíbalo. Recíbalo, recíbalo. En el nombre de Jesús, sea bautizado con el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Llena ahora, llena ahora, llena ahora, llena ahora, llena ahora, llénalos. Llena estas vasijas, llena estas vasijas, llena estas vasijas. Llena las vasijas, llena las vasijas, llena las vasijas. Llénalas, 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 llénalas. Llena estas vasijas, llena estas vasijas. Llénalas de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Santo Dios, oh Santo Dios, oh Santo Dios. Cúmplase tu palabra en los posteros días. Derramaré de mi Espíritu Santo. Oh, derramaré de mi Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu.